Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta webinar sobre gestión preventiva del teletrabajo. Muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos como ponente a Óscar Barahona y una servidora. Mi nombre es Ana Velara, los dos somos técnicos del Departamento de Prevención de Mutua Intercomarcal. En nuestra exposición vamos a tratar diversos temas relacionados con la seguridad y salud laboral durante el trabajo. En concreto hablaremos del concepto de teletrabajo, del marco normativo, de la integración preventiva, hablaremos de los riesgos ergonómicos y de los psicosociales, trataremos la influencia de los hábitos saludables y el bienestar emocional, relacionaremos algunas buenas prácticas de teletrabajo en empresas, hablaremos de jurisprudencia y al final presentaremos una infografía de teletrabajo de mutua intercomarcal. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y cuarto, hora y media, y esperamos que sea de su interés. De nuevo, gracias por su asistencia y quiero recordarles que tiene a su disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizarnos cualquier consulta o duda que tengan, las cuales responderemos al finalizar la charla o por mail privado si no nos diera tiempo. Con la intención de ajustarnos al tiempo, paso la palabra a mi compañero. Adelante, Óscar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Anabel, por tu presentación. Vamos a comenzar esta webinar sobre la gestión preventiva del teletrabajo. Como muy bien ha estado comentando mi compañera, el índice de contenido. Yo comenzaré por el concepto de teletrabajo, finalizaré por los riesgos ergonómicos y posteriormente ya mi compañera Anabel comenzará con los riesgos psicosociales y terminará con la infografía que hemos preparado, que es una infografía resumen sobre consejos para gestionar la prevención de riesgos laborales en el teletrabajo. Hablando, para comenzar con el concepto de teletrabajo, antes de la aparición del Real Decreto Ley 28/2020 o la nueva norma que ha venido ahora a sustituirla, la Ley 10 de 2021, teníamos dos definiciones claras o que principalmente podríamos recurrir a nivel de la bibliografía, que sería el Acuerdo Marco Europeo, y también a nivel de nuestra normativa, en el Estatuto de los Trabajadores, tenemos también el artículo 13, o en este caso el 13.1. Con respecto al Acuerdo Marco Europeo, se hablaba que el teletrabajo era una forma de organización con el uso de las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo en las que un trabajo que podía haber sido igualmente realizado en los locales del empleador se efectúa fuera de estos locales de manera regular. Y también el artículo 13.1 habla que la consideración de trabajo a distancia era aquel que se efectuaba una prestación de la actividad laboral de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por este. Por lo tanto, aquí es importante indicar que los conceptos tanto de regular como preponderante en las definiciones anteriores a aparición de la nueva Ley 10/2021 hablaba a nivel de jurisprudencia podríamos definirlo como aproximadamente un 50% de la jornada de trabajo. ¿eh? Cosa a diferencia de lo que se regula actualmente en la Ley 10 de 2021 en el concepto de regularidad. Aquí el concepto de teletrabajo es una forma de trabajo a distancia que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en un lugar libremente elegido por esta durante toda su jornada, aparte de ella con carácter regular. Aquí el concepto de regular se considera que se tiene que prestar ese teletrabajo un mínimo del 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses o en un porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Eso sí, teletrabajo tiene una característica fundamental, que es aquel trabajo a distancia que tiene un uso prevalente de los medios y sistemas informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones. Por lo tanto, es necesario que se efectúe ese trabajo a distancia con los medios informáticos, telemáticos, por lo tanto el concepto de teletrabajo, con un mínimo de un 30% de la jornada para que se le aplique esta nueva ley 10 de 2021 de trabajo a distancia. Eso no es óbice para que cuando tengamos podríamos denominarlo un teletrabajo flexible inferior al 30%, que no se aplique esta ley 10 de 2021, sí, lógicamente tendremos que seguir aplicando la ley de prevención de riesgos laborales, que eso es importante recalcarlo. Con respecto al marco normativo que nos podemos
guiar con respecto al trabajo a distancia. Tenemos la Ley 10/2021, el Real Decreto Ley 29/2020, que habla sobre el teletrabajo en el funcionariado, en las administraciones públicas, el Real Decreto Ley 6/2019 sobre modificación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, en donde se habla de la adaptación de la jornada para la necesidad de conciliación y en donde se indica claramente que el teletrabajo puede ser una de las buenas opciones para cumplir con la necesidad de conciliación en la empresa. La Ley Orgánica 3/2018 sobre derecho a la desconexión digital, en donde también tiene una premisa para aplicarlo en el teletrabajo. Era el Decreto Ley 8/2019 sobre el registro diario de la jornada, donde igualmente los teletrabajadores también tienen que tener un registro diario de jornada. También el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, que aunque actualmente no está en vigor, se le sigue aplicando por una disposición transitoria a tercera de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, en donde este artículo 5 salió en el 2020 como para aplicar el carácter preferente del teletrabajo por el tema de la pandemia del COVID. También tenemos como referencia el artículo 7.1e de la Ley 2/2021, actualmente también en vigor por el tema de las medidas urgentes de protección con respecto al COVID, donde se habla de una potenciación de uso del teletrabajo, lógicamente siempre que por la naturaleza de la actividad sea factible. Una disposición final segunda del Real Decreto Ley 24/2020, en donde se indica que igualmente en los contratos que se realicen por escrito, que en los contratos que se realicen debe quedar por escrito que se hace bajo la modalidad de trabajo a distancia, y también teníamos diversas legislaciones autonómicas para el personal de funcionariado. Comenzando con los articulados principales a nivel de la Ley 10/2021, que hablan de prevención de riesgos laborales, tenemos en concreto tanto el artículo 15 como el artículo 16 y la disposición transitoria a tercera. Indicar que en el artículo 15 se dice claramente que para las personas que trabajan a distancia igualmente tienen que cumplir en la Ley 31 de 1995 y toda su normativa de desarrollo. Por lo tanto, ese teletrabajador tiene que tener una adecuada protección en materia de seguridad y de salud. Con respecto a la disposición transitoria tercera, se habla de aquel teletrabajo o teletrabajo COVID, como queremos llamarlo, en donde se indica que aquel trabajo a distancia implantado por el artículo 5 o como consecuencia de la medida de contención sanitaria por el COVID, y mientras estas se siguen manteniendo, tal y como sigue actualmente, le seguirá aplicando la normativa laboral ordinaria. Por lo tanto, entendemos que no se va a aplicar para el teletrabajo COVID, la Ley 10/2021, pero sí la normativa laboral ordinaria, que en este caso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, exactamente igual que cuando no cumplimos ese precepto de regularidad del 30%. También hay que aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es cierto que no todo el articulado de la Ley 10/2021 habría que aplicarlo, pero sí la normativa con respecto a prevención de riesgos laborales. En el artículo 16, cuando se habla de evaluación y planificación preventiva, pues se indica claramente que los principales factores de riesgo donde tenemos que incidir son los psicosociales, los ergonómicos y los organizativos, teniendo especial atención en cuando se desarrolle la evaluación de riesgo, pues en cómo se va a realizar la distribución de la jornada, cómo se van a tener los tiempos de disponibilidad, este teletrabajador, qué tiempo y qué margen va a tener disponible, la garantía de los descansos y las desconexiones durante la jornada. Y también aspecto muy importante, indicar que la evaluación de riesgo única y exclusivamente debe alcanzar la zona habilitada de la prestación de servicios. Por lo tanto, no tenemos que hacer una evaluación de riesgo de toda la vivienda del domicilio del teletrabajador. Indicar también que la empresa obtendrá toda la información mediante el desarrollo, el diseño de una metodología que ofrezca confianza sobre sus resultados. Por lo tanto, que tenga una buena identificación de los riesgos, una buena estimación de los mismos. También se indica en el artículo 16 que si es necesaria una visita presencial al domicilio del trabajador, pues la modalidad preventiva de la empresa, que normalmente suele ser el servicio de prevención, pues tendrá que emitir un informe escrito que justifique el por qué es necesario hacer la visita presencial. Y aún así, también, y por último, es necesario siempre
por el tema de la inviolabilidad del domicilio o particular, que si el técnico de prevención va a visitar el domicilio, pues que se requiera el permiso por parte del teletrabajador. Aún así, si a última instancia no se obtuviese el permiso por parte de la persona que trabaja a distancia, pues igualmente tenemos que establecer una metodología para realizar la evaluación de riesgo y por lo tanto una metodología que tiene que estar diseñada, como se indica, por las instrucciones del Servicio de Prevención o Modalidad Preventiva de la empresa. Siempre basándose también en la información que podamos recabar del teletrabajador. Por lo tanto, a nivel de materia de seguridad y salud del teletrabajador, pues se siguen cumpliendo exactamente igual el articulado a nivel de prevención que si fuese un trabajador a nivel presencial en la oficina o en el puesto de trabajo. Tendremos que desarrollar la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva. Tenemos que poner a disposición del teletrabajador los equipos de trabajo y los medios de protección individual que sean necesarios. Habrá que proporcionar información y formación a los teletrabajadores. Tenemos que garantizar la vigilancia del estado de salud de los trabajadores. Habrá que proteger a los trabajadores especialmente sensibles sobre determinados riesgos, así como a la maternidad, a los menores y a los trabajadores temporales. Y por último, también el teletrabajador tendrá sus obligaciones en materia preventiva, tal y como se indica en el artículo 29 de la ley, que lógicamente el teletrabajador tiene que velar por su propia seguridad y salud y hacer buen uso de los equipos y herramientas. Esto también se indica en el artículo 21 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, en donde se indica que las personas trabajadoras deberán cumplir con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de los equipos que sean y de equipos y de los útiles informáticos que sean proporcionados por la empresa. Con respecto a la configuración del sistema de autoevaluación por parte de la empresa, como hemos estado comentando, hay todavía una disposición transitoria, por lo tanto se establece un carácter temporal del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, en donde se indica que se va a tener como cumplida a los efectos de realizar la evaluación de riesgos, o sea, por lo tanto, a nivel del cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Prevención, a través de una autoevaluación que sea realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Por lo tanto, esto única y exclusivamente para aquel teletrabajo COVID, para aquellos sectores que todavía no tenían experiencia en la implantación del teletrabajo, pues se le da esta facilidad para que tuviesen recogido el cumplimiento de efectuar la evaluación a través de una autoevaluación por parte del teletrabajador. Indicar aquí que tenemos por oficio de la Dirección General de Trabajo sobre el tema de trabajo a distancia. Se indica que a partir del 9 de mayo de 2021, cuando finaliza el segundo estado de alarma, y se indica que, bueno, que si se sigue cumpliendo todavía con el teletrabajo por COVID o hay que aplicar ya el Real Decreto Ley 28/2020 o la actual Ley 10/2021, se indica que todavía existe un régimen transitorio, tanto en el Real Decreto Ley como en la ley, y por lo tanto se le seguirá aplicando el teletrabajo implantado excepcionalmente por el COVID, siempre y cuando continúen las medidas de contención sanitaria derivadas de la pandemia como actualmente siguen. Una vez que el gobierno dé por finalizado las medidas establecidas con respecto al COVID, por lo tanto, todo ese teletrabajo que venía de COVID habrá que regularizarlo con respecto a la Ley 10 de 2021. Por lo tanto, toda la metodología que se estaba aplicando de la autoevaluación por parte de la persona trabajadora sigue estando en perfecto uso hasta que finalicen, como hemos visto, por la medida de contención sanitaria y esté, en este caso, decretado por el gobierno la finalización de las mismas. También se indica por la Dirección General de Trabajo ya en un oficio de febrero de 2020 que el procedimiento para realizar la evaluación de riesgo debe proporcionar confianza sobre su resultado, tal y como se indica en el artículo 16 de la Ley de Trabajo a Distancia, que la normativa da flexibilidad a la modalidad preventiva, a la persona evaluadora, para obtener la información mediante los medios que considere oportuno, lo único exclusivamente que el resultado final, pues lógicamente debe proporcionar confianza sobre
el resultado o los riesgos que tiene ese puesto de trabajo que se esté evaluando, ¿no? También como se indica en el artículo 16. Y que una posible información o fuente de información para obtener ese objetivo preventivo pues sea el desarrollo de un cuestionario o una lista de chequeo que se determine a tal efecto. También se indica por parte de la Dirección General de Trabajo que tanto las teleevaluaciones como las autoevaluaciones serán válidas siempre que se pueda recabar la información necesaria, y que cumplan con el propósito de la evaluación y que principalmente no atribuyen a la persona, al teletrabajador o teletrabajadora obligaciones que no le corresponden. Por lo tanto, esta persona única y exclusivamente tiene que funcionar como fuente de información. ¿De acuerdo? Todo esto, lógicamente, mientras estamos dentro del marco de lo que sería el teletrabajo COVID, cuando estamos hablando ya de la ley, por lo tanto, aquí, lógicamente, el trabajador no puede generar esa autoevaluación, sino que única y exclusivamente el teletrabajador será fuente de información y será ya el propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el que desarrolle toda la evaluación y la planificación preventiva. También se indica que tanto las teleevaluaciones como las autoevaluaciones serán válidas siempre que en este caso sean desarrolladas por la modalidad preventiva de la empresa. Por lo tanto, el diseño de cómo se va a desarrollar esa metodología tiene que estar bien desarrollado por parte de los responsables, por parte de los expertos en prevención de riesgos laborales, a los que tiene el empresario depositada la confianza, en este que suele ser la normalidad, el servicio de prevención ajeno, y que también se respeten las limitaciones sobre privacidad y derecho a la intimidad del teletrabajador. Toda esta dinámica que se está desarrollando ha hecho que los servicios de prevención de riesgos laborales estén desarrollando software para la toma de esta información por parte del teletrabajador. Por lo tanto, están desarrollando sistemas que permitan una buena interacción entre el teletrabajador y el servicio de prevención para que éste pueda proporcionar dimensiones sobre su puesto de trabajo, medidas también de la mesa, colocación de la silla, características de la silla, de la iluminación, de la temperatura, bueno, pues que sirva para que el teletrabajador dé toda esa información para que el servicio de prevención pueda procesarla, por así decirlo. Por lo tanto, estamos ya con la premisa del cumplimiento primero de la Dirección General de Trabajo, que única y exclusivamente el teletrabajador sirva como fuente de información. También que haya posibilidad de incorporar fotografía o vídeo del lugar de prestación del servicio, que se puedan incorporar y adjuntar en ese aplicativo y que también pueda o que haya una firma o una posibilidad de firma de una declaración responsable en donde se indica que esas son las condiciones del puesto de trabajo de ese día y no otras, ¿no? Con respecto al cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio, ya hubo un borrador en el Real Decreto Ley 8 de 2020, en donde se ha hablado de un cuestionario no exhaustivo en una situación temporal y extraordinaria como era la del COVID. Y por lo tanto se veía como esa autoevaluación por parte del teletrabajador y se consideraba que ya estaba cumplida la evaluación de riesgos y el artículo 16. Pero esto era única y exclusivamente para el teletrabajo COVID. Ya cuando tenemos un teletrabajo regular, normalizado y no viene derivado de la pandemia, pues lógicamente ya tendríamos que tener esas fuentes de información o esos tipos de cuestionarios que se hagan al teletrabajador, pero con un desarrollo muchísimo más en profundidad del puesto de trabajo. También, lógicamente, para que ese teletrabajador nos nutra de información, sería también interesante explicarle o darle alguna información y formación sobre los riesgos y medidas preventivas que se pueden encontrar en su puesto. A modo de ejemplo, pongo el cuestionario del borrador del Real Decreto, en donde se indicaba que se trataba de hacer indicar en el cuestionario las condiciones del puesto de trabajo única y exclusivamente del lugar de prestación de servicio y no de las condiciones generales de todo domicilio, como ya se indica también en el articulado en el artículo 16 de la ley 10/2021. Se habla sobre características del equipo de trabajo a nivel de pantalla y teclado,
mobiliario de trabajo a nivel de mesa, silla, reposapiés. También se habla del lugar de trabajo y de la iluminación, características de la iluminación. Por lo tanto, si estamos hablando ya de un teletrabajo regular, por lo tanto tendríamos que ampliar este cuestionario, por ejemplo, a condiciones de almacenamiento, de instalaciones de equipo eléctrico, ampliar más las condiciones ambientales, no solamente la de iluminación, hablar sobre las situaciones de emergencia y de protección contra incendios que nos podemos encontrar, también hablar del cuidado de la voz, quizá no sea tan un factor de riesgo importante para un informático, pero sí, por ejemplo, para una persona que se dedica al call center. Y fundamental, que no estaban en el borrador del cuestionario, todos los aspectos psicosociales que se han visto tan importantes después del desarrollo de la pandemia, ¿no? También se indica que si al final se elige por un sistema de evaluación presencial y por lo tanto el técnico, la técnica de prevención tiene que visitar el domicilio porque así lo creen procedente, pues que las evaluaciones necesitarán un acuerdo previo entre teletrabajador y empresa, tal y como se va a regular en el artículo 7 de la ley, un informe escrito, como estaba comentando antes, por parte del Servicio de Prevención, donde se justifique la necesidad de esa visita, e igualmente el permiso de la persona trabajadora para visitar el domicilio de este. En el acuerdo de trabajo a distancia, siempre hacemos énfasis que la realización de un buen acuerdo de trabajo a distancia entre teletrabajador y empresa va a ayudar muy mucho a disminuir los posibles factores de riesgo psicosociales y organizacionales que nos podremos encontrar en un futuro. Por lo tanto, será una forma de evitar los conflictos futuros si tenemos un buen acuerdo de trabajo a distancia. En el artículo 7 de la ley se habla de un contenido mínimo, en donde destacamos, por ejemplo, el inventario de medios, de equipo y herramientas, así como consumible y mobiliario que hay que proporcionar al teletrabajador. Indicar que ya en el artículo 11 de la ley de trabajo a distancia se hace énfasis para el caso de las personas trabajadoras con discapacidad que la empresa debe asegurar que estos medios, equipos y herramientas, incluidos también los digitales, sean universalmente accesibles para evitar cualquier posible exclusión por esta causa de discapacidad. También tenemos que tener en cuenta, y comento las más fundamentales que nosotros hemos visto a nivel de prevención, bueno, por los horarios de trabajo que se vayan a establecer, así como las reglas de disponibilidad, en qué márgenes este trabajador tendrá que estar disponible siempre por si es consultado o llamado por la empresa. También el lugar de trabajo a distancia elegido. Esto es importante que se quede claro en el acuerdo y si lógicamente este lugar de trabajo se modifica, pues tendríamos que indicarlo en el acuerdo para hacer una nueva evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los medios de control empresarial de la actividad del teletrabajador, cómo se van a controlar ese desarrollo de las tareas? Y, por ejemplo, a nivel de prevención de riesgos laborales, pues nosotros también recomendamos que se incluya pues, cómo se va a hacer la evaluación de riesgos, si va a ser presencial o a distancia, y las obligaciones que va a tener ese trabajador, como por ejemplo ser fuente de información para el servicio de prevención, cómo se va a desarrollar la formación y qué tipo de formación es necesario que aprenda el trabajador, cómo se va a gestionar la vigilancia de la salud, cómo se va a garantizar esa vigilancia de la salud, si los reconocimientos médicos se van a considerar que sean obligatorios o no, o incluso también cómo se va a desarrollar toda la fase de comunicación entre empresa y teletrabajador. Esto es fundamental que se quede bien patente en el acuerdo de trabajo a distancia. Con respecto a la formación en prevención de riesgos laborales, se indicaba también o se indica en el oficio de la Dirección General de Trabajo que el teletrabajador en un principio no va a requerir ninguna capacitación específica en prevención. No es necesario que este teletrabajador haga ningún curso de nivel básico, ni sea intermedio, ni sea técnico superior, sino única y exclusivamente se indica que este teletrabajador necesita una formación del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Eso sí, siempre pues centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Lo que sí se indica que la empresa pues, deberá garantizar la formación necesaria para el adecuado desarrollo propio de la actividad y si se incluye, lógicamente se incluyen nuevos software o nuevos aplicativos, pues que o que haya una modificación de los mismos, pues haya una formación que sea o un reciclaje formativo de este trabajador para adaptarse a ellos, ¿no? Lógicamente.
También se indica que la formación que le vayamos a dar a ese teletrabajador tiene un objetivo principal, que sea capaz de ese teletrabajador de advertir los riesgos que tiene a su alrededor para poder alertarse y establecer las medidas preventivas correctas, ¿no? También se indicaba ya en el borrador del cuestionario que era necesaria una formación específica sobre riesgo y medidas preventivas y que nosotros, aunque como estaba comentando no es obligatorio, siempre recomendamos una formación un poquito más que la que marca el artículo 19 de la ley, ¿no? Pues entonces recomendamos una formación como mínimo de nivel básico de 30 horas de duración. ¿Por qué? Porque va a saber un poco cómo va a funcionar todo el proceso mejor de evaluación y planificación, va a poder identificar con mayor exactitud y rigor cuáles son los factores de riesgo y va a saber muchísimo mejor cuáles son las medidas preventivas y sobre todo poder implantarlas, ¿no? Que es lo fundamental al final. Con respecto a los reconocimientos médicos, indicar que el cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Prevención es idéntico tanto para el personal presencial como para las personas teletrabajadoras, que no condiciona de ningún modo las previsiones establecidas por la normativa de prevención es ser un teletrabajador y por lo tanto tampoco afecta a la voluntariedad. Que en modo alguno puede imponerse con carácter general realizar un reconocimiento médico porque la evaluación de riesgos no esté bien hecha. Entonces se plantea, tenemos una evaluación de riesgos defectuosa, pues vamos a aplicar el reconocimiento, vamos a hacer que los trabajadores hagan reconocimiento médico sí o sí. No es el fin, sino el reconocimiento médico es algo además, ¿no? La evaluación de riesgo tiene que estar bien diseñada con una metodología adecuada, como hemos visto, que genere confianza en los resultados. Y después, posteriormente, tendremos la aplicabilidad o la garantía de la vigilancia de la salud por parte de los trabajadores y la realización del reconocimiento médico. Pero que no se imponga porque vemos defectos en otros tipos de desarrollo de la gestión preventiva en la empresa. Por lo tanto, recomendamos que la forma en que se vaya a llevar la vigilancia de la salud en estos puestos de trabajo sea también un punto que se indique en el acuerdo que se realice entre el teletrabajador y la empresa. Es importante que en el acuerdo se indica, como es un acuerdo al final voluntario por ambas partes, que se llegue al consenso de cómo se va a desarrollar la vigilancia de la salud y si se considera que el reconocimiento médico es obligatorio o no. Por lo que se puede plantear como condición para acceder al trabajo a distancia, por ejemplo, la realización de reconocimiento médico de forma obligatoria, siempre y cuando teniendo en cuenta el primer párrafo. Por lo tanto, podemos definir que el reconocimiento médico sea obligatorio, pero no porque se haya hecho mal una evaluación de riesgo, sino que la evaluación de riesgo está bien hecha, pero en el acuerdo de trabajo a distancia se haya establecido que aún así el puesto de trabajo puede generar riesgo para la persona y por lo tanto es obligatorio reconocimiento médico por parte del teletrabajador. Una vez visto toda esta parte, un poquito más de lo que sería el diseño y el sistema de evaluación, pues pasamos lo que sería bueno, ver cómo vamos a implantar el teletrabajo en mi organización, ¿no? Dividiéndolo por varias etapas. Ya este proceso de implantación viene recogido también en la nota técnica de prevención, la 412 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, se define varias fases, donde empezamos con una fase de viabilidad. Tendríamos que ver aquellos puestos de trabajo que son convertibles en teletrabajables en función de las tareas que se realicen y sobre todo del predominio de la utilización de sistemas de información y de tecnología. También qué condiciones de requisitos mínimos vamos a establecer según, por ejemplo, el Real Decreto 486, para poder, y el Real Decreto 488 sobre pantalla de visualización de datos, qué requisitos mínimos va a tener ese puesto de teletrabajo. Y con estas dos premisas, por establecer cuál va a ser en mi empresa, cuál es el colectivo potencial existente que va a poder desarrollar el teletrabajo.
Posteriormente, habrá que definir qué características vamos a necesitar tanto de teletrabajador como de mando. Sabemos que no, sabemos y lo hemos vivido por la pandemia, desgraciadamente, que no todos los trabajadores estamos hechos para teletrabajar y también, lógicamente, habremos vivido en nuestras carnes que no todo mando está también es adecuado o tiene los conocimientos del liderazgo suficiente para poder tener personas a su cargo que estén teletrabajando. Por lo tanto, hay que definir claramente cuáles son las características de ambas figuras y cuáles son las necesidades formativas que van a necesitar, ¿no? Posteriormente, vamos a definir todos los protocolos o procedimientos que sean de sistema de apoyo, de equipamiento, de mantenimiento que se le van a ofrecer al teletrabajador. Definido esto, vamos a poner en marcha o vamos a realizar una prueba, un programa piloto para poner, como hemos estado comentando, en marcha todo lo que hemos diseñado, ¿no? Esta selección de trabajadores, así como este diseño de puestos de trabajo. Y cómo se van aplicando todos estos protocolos que hemos estado elaborando, tanto la dirección de la empresa como los representantes de los trabajadores. Por último, visto que el programa piloto es adecuado, llegamos a los objetivos requeridos, pues desarrollaremos el programa de teletrabajo en toda nuestra organización. Sí, es fundamental definir una serie de indicadores para que se pueda observar si ese procedimiento de implantación es adecuado del teletrabajo en nuestra organización. Indicadores que, como podéis ver, pues pueden ser a nivel de clima laboral, por ejemplo, informes psicosociales de satisfacción, asentismo laboral, qué indicadores de asentismo laboral tenemos después de implantar el teletrabajo, hábitos saludables, informe epidemiológico de vigilancia de la salud y muy importante indicar que todos estos indicadores que hemos establecido pueden hacer que se revierta un teletrabajo a una presencialidad. Y por lo tanto, estos aspectos también tendremos que tenerlo en cuenta en el acuerdo de teletrabajo. Finalizado la fase de gestión de la prevención, vamos a seguir con los factores de riesgo principales que nos podemos encontrar al teletrabajar, en donde podemos hablar del entorno ergonómico, los trastornos musculoesqueléticos, la interacción ordenador-persona, la fatiga visual y los riesgos psicosociales, riesgos psicosociales que después comentará mi compañera Anabel. Con respecto al entorno ergonómico, pues tendremos que tener en cuenta varios puntos como el horario de trabajo, el espacio físico, la iluminación y el ruido, la ventilación y el ambiente térmico y las pausas, ¿no? Ponemos una nota aquí que lógicamente si el empresario facilita a los teletrabajadores el contacto con la modalidad preventiva, pues va a ser muchísimo mejor para que estos puedan hacer cualquier tipo de consulta y se puedan aplicar todos los que son los conceptos ergonómicos en los puestos de trabajo en el domicilio. Premisa básica a nivel del entorno ergonómico, bueno, pues establecer un horario de trabajo, intentar establecer unos hábitos y un horario, pues va a ayudar a centrarse y concentrarse. Es fundamental para tener un descanso físico y mental y reducir tanto la carga física como la mental. Tener una buena concepción del puesto de trabajo, intentar que sea lo más parecido a la medida de lo posible lo que tenemos en la oficina. El objetivo es tener una postura adecuada y un dimensionado del espacio correcto para que nos podamos mover, para poder estar relajados y en unas condiciones adecuadas con nuestro puesto de visualización de datos. Premisas que se le pueden dar a los trabajadores, como indico aquí, pues es un recorte de la nota técnica de prevención, la 1130, de cómo se puede ajustar la silla, en donde por gráfico se vaya indicando dónde hay que regular la silla, la altura, por ejemplo, debajo de la rodilla, dejar libre la zona poplitea, aproximadamente de unos 5 centímetros, para que no haya presión, en este caso en los muslos. También que haya un buen apoyo lumbar
y que, lógicamente, si la silla tiene un buen apoyabrazos, porque se pueda permitir un ángulo de 90 grados entre el brazo y el antebrazo. También se le pueden dar premisas a nivel por ejemplo, con esta figura, donde se pueda indicar que haya una distancia adecuada entre los ojos y la pantalla, que los ojos estén aproximadamente a la altura del borde de la pantalla, que se mantenga un buen apoyo lumbar, que los hombros y las cervicales estén relajadas, que la altura de la mesa esté aproximadamente a la altura de los codos, que brazo y antebrazo formen unos 90 grados, así como, el muslo y la pierna, que haya un espacio en la zona poplítea y que también tengamos un buen apoyo en los pies, ¿no? Con respecto a la iluminación y el ruido, pues lógicamente tener una buena luz va a evitar la fatiga visual y sobre todo intentar evitar los reflejos de alumbramiento que podamos tener de la pantalla o de la mesa. Y que también vamos a intentar, lógicamente, tener un entorno con los menos ruidos posible, menos ruidoso posible. Con respecto a la ventilación y ambiente térmico, importante indicar también que haya que tener una ventilación adecuada del espacio de trabajo y que debemos de controlar unos intervalos que sean medianamente tolerables, ¿no? Pues tanto la temperatura como la humedad. Con respecto a la promoción de pausa, siempre aquí indicamos que con respecto al teletrabajo promovemos que haya descanso, mucho más descanso, en este caso que sean descansos más cortos. Es preferible a poco descanso y un descanso más largo. Y que estos descansos, microdescansos, como queramos llamar, pues sean preferiblemente con una disposición activa a nivel de ejercitar músculos, estiramiento u otro tipo de actividad durante el desarrollo de estos descansos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, aquí, pues intentar estirar brazos, hombros, cuello, intentar mantener una posición alineada y equilibrada. Bueno, relajar los hombros, alargar brazos hacia adelante, estirarlos. Bueno, pues todo esto, ejercicios que nos están dando una infografía por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Cataluña, que tan amablemente nos lo ha ofrecido. Con respecto a los riesgos ergonómicos, pues también indicar que lógicamente todo lo que sería el puesto de pantalla de visualización de datos en sí, con todo elemento, pues van a ser fuentes de trastorno musculoesquelético hacia el teletrabajador y por lo tanto todo influirá en las posibles lesiones que se le puedan causar. Por lo tanto, si hablamos de mesa, vamos a intentar que la mesa sea poco reflectante y que tenga unas dimensiones suficiente y que permita la colocación flexible de pantalla, teclado y los documentos necesarios, que la silla lógicamente deba proporcionar al usuario libertad de movimiento, que sea regulable y el respaldo lógicamente también ajustable y reclinable. Que el teclado, si es posible, pues que sea independiente a la pantalla y que no estemos limitados por un cable, o que haya libertad de movimiento y que haya un espacio adecuado entre el borde del teclado y el borde de la mesa, ¿no? Para que nosotros podamos apoyar los antebrazos. También es recomendable un atril para en aquellos casos en que tengamos que transcribir muchos documentos, por lo tanto tengamos a la misma altura tanto la pantalla como los documentos que vayan a ser transcritos, ¿no? También con respecto al reposapiés, pues se recomienda su uso siempre y cuando pues no haya un buen apoyo de los pies en el suelo. Y con respecto a las pantallas, que hoy en día, pues las pantallas tienen buena calidad, pero que sí estén a una distancia del usuario suficiente, entre 50 y unos 80 centímetros, y vaya también en función de las necesidades de cada uno, pero bueno, que haya una distancia adecuada, relativa, y que si es posible se coloque de forma perpendicular a la ventana para evitar los deslumbramientos provocados por los rayos solares, ¿no? Por lo tanto, a nivel de resumen, indicar aquí, comento también, a nivel del monitor como factor de riesgo, pongo aquí una serie también de anotaciones para que podáis ver.
tener una buena distancia entre los ojos y la pantalla, pues va a evitar problemas en los cervicales. Que tengamos las pantallas, en este caso de forma oblicua, puede generar problemas también en los hombros. Lo que hemos estado comentando antes, una mala distancia puede provocar también una inclinación y por lo tanto que no tengamos un buen apoyo lumbar y que tengamos las cervicales forzadas, ¿no? ¿Cómo se evitaría esto? Pues como estaba comentando, como vemos en la siguiente figura, ¿no? Una buena distancia de los ojos a la pantalla, centrada la pantalla con respecto a nuestra cabeza y que haya un buen alcance de nuestro teclado y una buena distancia de la pantalla que nos permita tener un buen apoyo lumbar y nuestras cervicales, nuestros hombros relajados. En este caso, para evitar las posturas forzadas de la muñeca, pues lo principal es intentar que haya posturas forzadas por parte de la muñeca a nivel de extensiones y de flexiones con respecto al teclado, que no tenga una altura del teclado tan que produzca estas flexiones y que haya un buen espacio disponible entre el borde final del teclado y el borde de la mesa para que nosotros podamos apoyar en nuestro antebrazo y tengamos los hombros relajados. Como veis en la figura, pues vamos a intentar mantener una posición neutra de la muñeca con el teclado, por lo tanto tendrá que estar a una altura adecuada. Intentar tener también una alineación de ambas manos para seguir con para que no haya lateralizaciones de la muñeca, desviaciones radiales o cubitales. Y todo eso principalmente pues, se va a conseguir teniendo un espacio mínimo aquí entre el borde del teclado y el borde de la mesa. Con respecto al ratón, pues en este caso tendríamos los mismos problemas ergonómicos que con el teclado, flexiones y extensiones principalmente de la muñeca o que no tengamos buen alcance en el ratón y por lo tanto tengamos que forzar tanto muñeca como codo como el hombro. Pues vamos a intentar en este caso igual que el teclado, pues en este caso con el ratón, pues mantener la muñeca lo más recta posible, evitando tanto la flexión como la extensión mantenida y un buen alcance del ratón para poder relajar hombros y brazos y antebrazos. En este caso, si tuviésemos un ordenador portátil y en este ordenador portátil, tal como establece el Real Decreto de pantalla de visualización de datos, en un principio no se considera o estaría excluido como pantalla de visualización de datos, salvo que estos ordenadores portátiles se utilicen de forma continuada en un puesto de trabajo. Pues hoy en día es más común que las personas que teletrabajan tengan un ordenador portátil. Por lo tanto, tenemos que evitar estas situaciones de riesgo económico que estamos viendo en la figura, ¿no? A nivel de cervicales, hombros, codos, muñecas y apoyo lumbar. ¿Cómo conseguiríamos mejorar la concepción ergonómica de este puesto de trabajo? Pues única y exclusivamente con un buen apoyo, como se puede observar aquí, que hará que el portátil y la pantalla del portátil esté ya, para empezar, a una distancia correcta de los ojos y una altura también correcta de los ojos. Esto unido con un buen apoyabrazos, porque aquí en este caso, como vemos, no hay una distancia suficiente entre el borde de la mesa y el teclado, pues con un buen apoyabrazos haremos que estemos relajados en todo lo que sería nuestro sistema brazo-mano, relajado el hombro, al tener la cabeza recta también relajadas las cervicales, en posición neutra a la muñeca y con un buen apoyo lumbar.
En el caso de tener situaciones puntuales, bueno, que nos puede apetecer estar un rato en el sofá, siempre y cuando sean circunstancias puntuales, y no mantenidas en el tiempo, pues podríamos también desarrollar trabajo teniendo en cuenta a un mínimo de premisa que sería, bueno, pues tener algún buen apoyo en los pies, tener algún tipo de apoyo que nos permita, por lo menos la pantalla del portátil, tener una distancia adecuada para poder tener las cervicales rectas, equilibradas y un buen apoyo lumbar. Con respecto a la interacción ordenador-persona, que puede también generar, en este caso, conflictos, pues es importante tener en cuenta que tanto la accesibilidad como la usabilidad, como aquellos programas no adaptados, como la capacidad del usuario, son factores primordiales para la correcta interacción entre ordenador-persona. Y por lo tanto, a nivel de medidas preventivas, pues aunque cada día hoy más los aplicativos informáticos lo son, pues tendremos que buscar aplicativos cognitivos y adaptados a las tareas que se vayan a realizar y a la capacidad de nuestros trabajadores. Y lo más importante, lógicamente, ya que quizás el sistema de información hasta en teletrabajo no es tan directo como podemos estar a nivel presencial, pues que haya una formación continua y sobre todo cuando se produzcan modificaciones en ese tipo de aplicativos, pues que se produzca de una forma activa esa formación del teletrabajador, que no sea el teletrabajador el que busque la formación, sino que sea, no sea reactiva, o sea activa por parte de la organización. Con respecto a las causas de fatiga visual, indicar que los factores principales de esta fatiga visual lo va a generar una mala iluminación, los deslumbramientos que nos podamos generar por la fuente de luz, tanto natural como artificial, que podamos tener, incluso también el material mobiliario de oficina, que puede ser más o menos reflectante, la calidad, perdón, de la pantalla del ordenador, que esto cada vez es menor o menos causa de fatiga visual, y también la inadecuada posición del ordenador y todos sus accesorios. Por lo que como medidas preventivas siempre recomendamos que siempre que sea posible pues haya una iluminación natural que se complemente con una luz artificial, que las ventanas estén equipadas con algún tipo de cortina o persianas para controlar toda la radiación solar y los deslumbramientos, que tenemos que ubicar los puestos de trabajo de forma que los ojos del trabajador no estén frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial como normalmente puede ser costumbre, y que debe existir una iluminación uniforme dentro del área de trabajo para así evitar la fatiga ocular. Por lo tanto, situaciones como las que tenemos a la derecha, en donde vemos que nuestra luz artificial provoca el deslumbramiento directamente por el reflejo de la pantalla, o que la radiación solar produzca el deslumbramiento directamente a los ojos del teletrabajador. Por lo que definimos como una situación ideal esta figura que estoy remarcando aquí, en donde vemos que si tenemos la pantalla de forma perpendicular a la ventana, pues evitaremos prácticamente al 100% que los deslumbramientos por parte de los rayos de sol que puedan deslumbrar directamente los ojos o indirectamente a través de la pantalla del ordenador. También recomendamos para evitar la fatiga visual algún tipo de ejercicio, como también nos recomienda la Universidad Politécnica de Cataluña, moviendo los ojos hacia arriba, hacia abajo, con una rotación de los ojos, activar con muchísima más frecuencia el parpadeo, etcétera, etcétera. Pues por mi parte paso la palabra a mi compañera Anabel, que va a seguir con los riesgos psicosociales. Anabel. Perfecto. Espera, comparto. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, por tu intervención y bueno, prosigo yo con mi parte, que aún nos queda hablar de los riesgos psicosociales. Hablaremos de hábitos saludables, de bienestar emocional, de buenas prácticas preventivas de teletrabajo en algunas empresas,
Hablaremos un poco de la jurisprudencia que hay hasta la actualidad y al final os presentaremos una pequeña infografía que hemos publicado en Mutua para que la veáis. Bueno, empezando con los riesgos psicosociales, aquí ya podemos ver cómo la propia Organización Internacional de Trabajo, en su definición de teletrabajo, pues ya introduce las relaciones sociales como uno de los principales factores de riesgo psicosocial. En concreto cita lo que hemos marcado en amarillo, que el teletrabajo separa al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y cómo la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Las principales consecuencias para un teletrabajador de este deterioro de las relaciones sociales pues sería un aislamiento físico y social, que puede ser real o que el trabajador tenga la percepción de tenerlo, un bajo nulo soporte social por parte de superiores y compañeros, problemas de interacción laboral entre los empleados o entre empleados y superiores, y ya también el artículo 4.4 de la Ley de Teletrabajo, de la 1021, pues nos indica que las empresas deberán tener en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, pues especialmente en el teletrabajo, en la configuración y aplicación de medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por causa discriminatoria y por acoso laboral. Por ello, una buena calidad comunicativa pues, nos condicionará pues, la mejora de la cohesión social y el aumento del sentido de pertenencia a un grupo, mejorará la actitud colaboradora entre los miembros de ese grupo, nos enfrentaremos a los conflictos de una manera más constructiva y también pues, podremos erradicar la violencia del entorno laboral de una manera más efectiva. Otros factores de riesgos psicosociales de los que vamos a hablar a continuación pues es el control de la autonomía en el trabajo, la conciliación de la vida laboral y personal, del uso de las tecnologías de información y comunicación y de la regulación legal. En relación con el control de la autonomía del trabajo, pues bueno, se suele atribuir al teletrabajo como una ventaja pues el poder permitir al trabajador que tiene un mayor control y autonomía en su trabajo. Sin embargo, esta libertad individual para regular nuestro ritmo pues puede dar lugar a una sobrecarga de trabajo. Además de que en los casos en los que se dé una falta de supervisión por parte de la empresa, pues puede provocar que el trabajador trabaje en exceso, pues la falta de supervisión y no sabe hasta dónde tiene que llegar, o incluso que trabaje en defecto. Otra de las principales ventajas con las que se relaciona el teletrabajo, seguramente si os lo preguntara, pues seguro que saldría el tema de la conciliación. Esta posibilidad que nos da el teletrabajo pues de mejorar nuestra calidad de vida al permitir una mejor conciliación de la vida privada y de la laboral. Sin embargo, esta situación que a priori a todo el mundo nos parece favorable, pues puede llegar a desencadenar dificultades a la hora de compaginar el trabajo y la familia, pues ya que pueden producirse más interrupciones durante el tiempo de trabajo al tener que atender a nuestras responsabilidades familiares, o incluso también nos puede generar conflictos de convivencia con nuestros familiares o con compañeros del piso, bueno, pues por el hecho de estar continuamente conviviendo con ellos, por necesitar a lo mejor pues un espacio de la casa, por silencio. Todo esto nos puede llevar a que tengamos conflictos. También puede aparecer complicaciones en el manejo de los horarios y la alimentación. Eso, pues un desorden a la hora de comer sentado pues, en el escritorio, estar comiendo continuamente o fuera de horas. Y más adelante, bueno, trataremos más en profundidad cómo afectan estos malos hábitos en nuestra salud, bueno, la salud del teletrabajador. Puede producirse también una desatención de la propia persona, problemas relacionados con la higiene personal o con el hecho de trabajar en pijama o con el chándal, pues al no diferenciar el atuendo de vestimenta. Por ello, pues conviene que nos aseemos, pues que si para ir a la oficina se afeitan, pues afeitarse, si nos maquillamos, maquillarnos y vestirnos con ropa de calle, porque de esta manera nos ayuda a ponernos como en un chip de modo trabajo, que es importante pues, a la hora de establecer unos horarios y unos objetivos. Y también por el deber de autoexigencia del teletrabajador, pues puede darse una extensión a la hora de teletrabajar. En relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, pues es evidente que las posibilidades que ofrecen las TIC son múltiples y de hecho son imprescindibles para que un puesto pueda considerarse teletrabajable.
pero por el contrario también puede dar lugar a algunos riesgos para el teletrabajador, pues como sería el aumento de dependencia del trabajador respecto al empleador, pues ya que suele aumentar la jornada de trabajo y se tornan imprecisos los horarios de trabajo. Bueno, tenemos la facilidad de acceder continuamente al ordenador y al móvil, entonces bueno, pues nos vemos con la obligación de contestar continuamente. También puede darse un aumento del ritmo del trabajo, pues lo que hemos dicho antes, pues esta falta de supervisión, pues tampoco sabemos hasta dónde tenemos que llegar, entonces pues solemos dar más. Puede dar también lugar a aparición del tecnoestrés. En este caso, bueno, pues el tecnoestrés nos puede aparecer por dos motivos. Uno sería pues cuando se produce una falta de habilidad, que normalmente a lo mejor será con personas más mayores, pues una falta de habilidad de un individuo pues para manejar las nuevas tecnologías de una manera, digamos, sana, ¿no? Una manera saludable. Por ejemplo, bueno, pues cuando nos tuvimos que ir en la pandemia directamente a casa, pues a lo mejor si no has trabajado normalmente con portátiles, si no conoces pues sus comandos, te cambian el ordenador. También cuando trabajas con nuevos programas y además te ves en casa, que te ves sin el apoyo que mejor te puedes encontrar en la oficina, ¿no? En la oficina, pues si tienes una duda, ya puedes preguntar a un compañero y en casa pues ya te encuentras que tienes que llamar a informática para que te resuelva esa duda respecto al programa. Otra forma común también de sufrir tecnoestrés, que sería habitual en el caso del teletrabajador, pues sería la tecnoadicción, que es lo que he comentado, que es cuando se crea una ansiedad exagerada, pues eso, por estar continuamente revisando el correo electrónico, contestándolo, y bueno, y al final pues se alargan las jornadas de trabajo por estar conectado a Internet. Finalmente, el último factor psicosocial del que hablaremos pues es la regulación legal institucional. Como hemos visto en el inicio, pues la normativa legal sobre el teletrabajo es ambigua y está sujeta a interpretaciones en algunos puntos, además de que, bueno, pues de que se ha irrumpido a nuestra legislación de una manera preventiva, ¿no? Protectora, improvisada por el tema de la COVID. Y esto ha llevado a que muchas empresas y organizaciones lo hayan acabado implantando, pero de una manera un poco informal. Entonces, esta circunstancia nos puede llevar a que el teletrabajador tenga miedo a perder su trabajo o estancarse laboralmente, por eso por la escasa valoración social que tiene su trabajo, a que se dé un esquema individualizante de las relaciones laborales, es decir, la ansiedad laboral pues, que genera que cada teletrabajador tenga unos pactos individuales pues, de jornada, de horas con la organización. También puede implicar un peligro de falta de visualización del vínculo laboral y, bueno, y al final pues acabar peligrando porque se puede generar una forma precaria de vinculación laboral y también pues, puede darse una pérdida del derecho a la intimidad y a la protección de datos. Recordemos ya como el artículo 17 de la Ley de Trabajo a Distancia nos indica cómo el control de la prestación laboral por parte de la empresa pues, debe garantizar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados. Por ello, la empresa es la que deberá determinar qué mecanismos emplea para el control de la prestación laboral, pero bueno, evidentemente garantizando siempre el derecho a la intimidad y a la protección de datos del trabajador. Hasta aquí, bueno, algunos de los factores de riesgo psicosociales que pueden aparecer por el hecho de teletrabajar y a continuación por relacionaré las medidas preventivas para que evitar su aparición. Primero, pues es importante realizar formación periódica y específica sobre el uso de las TIC, ya que, bueno, todos somos conscientes que la informática avanza muy rápido y el trabajador pues, debe estar capacitado para asimilar estos cambios. Bueno, pues para evitar, entre otras cosas, lo que hemos comentado del tecnoestrés por el uso continuo al que nos vemos obligados para el uso continuo del uso de herramientas informáticas. Continuamente cualquier gestión ya se tiene que hacer de forma telemática. También es importante establecer horarios de trabajo, una organización de las tareas, bueno, pues eso con la finalidad de evitar un exceso de horas de trabajo y la consiguiente sobrecarga física y mental que podemos tener. Para evitar esta sobrecarga, ya el Real Decreto Ley, el 8 del 2019, pues establece eso, la obligatoriedad de acogerse al registro horario en la modalidad de teletrabajo para poder, por un lado, pues realizar evidentemente el control de las horas trabajadas, pero también por el otro, pues para ponerles límite, ayudando de esta manera al trabajador a ser consciente de las horas que está invirtiendo. Además también de que el artículo 14 de la Ley de Trabajo a Distancia pues establece el sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del Estatuto, pues eso que debe reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora realice trabajo a distancia y debe incluir como mínimo
el momento de inicio y el momento de finalización de la jornada. Es muy recomendable también pues, el tema de las pausas activas que ha comentado Óscar, pues de 10 o 15 minutos cada 2 horas, no quedarnos en el sitio de trabajo ni que sea pues, leyendo el móvil temas personales, sino pues levantarnos, caminar. Es mejor varios descansos cortos y frecuentes, que no uno largo cada más tiempo, porque de esta manera pues, evitamos caer en un estado de fatiga del que luego nos cueste más recuperarnos. En este caso, lo que nos ha presentado Óscar de la UPC, de la OPT, de la Politécnica, pues ahí podemos encontrar varios ejercicios. También siguiendo con las medidas preventivas, bueno, pues para evitar el aislamiento social, es conveniente que las organizaciones establezcan programas para garantizar una interrelación entre los compañeros y fomentar así el sentimiento de permanencia a la organización. Bueno, pues nos recomendamos el uso de videoconferencias regulares, bueno, y pactadas, la asistencia periódica a las instalaciones físicas de la compañía, pues ahora ya que el tema de la pandemia está más controlado, bueno, pues se puede empezar a iniciar a hacer reuniones ya físicas en la compañía, la realización de formaciones presenciales y actividades de team building, para así crear también un vínculo con la propia organización, pero también con los propios compañeros, que no sea solo virtual, sino que nos conozcamos físicamente y eso, pues crear desechar un poco tanto vínculo virtual y que sean más reales. También pues, para mejorar la conciliación, pues hemos de acordar con nuestra empresa la flexibilización del horario de prestación de servicios, pues respetando siempre, evidentemente, algunos tiempos de disponibilidad obligatoria. Esto lo recoge el artículo 13 de la Ley 1021 sobre el derecho al horario flexible en términos del acuerdo. Y además pues, hemos de fomentar canales de comunicación para que el trabajador pueda notificar a la empresa pues eso, cualquier síntoma o amenaza psicosocial que notemos que nos está afectando por el hecho de estar teletrabajando. Ahora pasamos a los hábitos saludables que hemos avanzado un poquito antes y del bienestar emocional. Existen algunos riesgos para la salud pues física y emocional que pueden verse agravados por el hecho de estar teletrabajando, ¿no? Por no estar presencialmente en una oficina. Un ejemplo pues, sería el sedentarismo por la falta de actividad física. Es evidente que una de las principales características, y que es una ventaja del teletrabajo, pues es que eliminamos los desplazamientos a nuestra oficina, a nuestro puesto de trabajo. Pero claro, esto hace que también nuestra actividad física disminuya, pues, sobre todo la gente que vamos en transporte público, que vamos en bicicleta, que vamos caminando. Y por ello, pues recomendamos realizar ejercicio físico periódicamente, pues para suplir de alguna manera pues esta actividad física que estamos realizando al ir y volver del trabajo. También con el teletrabajo pues se produce una ingesta de comidas a deshoras debido, pues en casa tenemos más accesibilidad a alimentos y normalmente además se da la casualidad que en casa los alimentos que tenemos pues a lo mejor también son más calóricos, podemos tener chocolate o golosinas o caramelos, que en la oficina, por ejemplo, pues no tenemos. Esto, claro, tras un consumo durante un periodo de largo tiempo, pues, claro, pues puede llevar a un aumento de peso, a la aparición de trastornos gastrointestinales, de problemas circulatorios, o incluso si esta situación se mantuviera aún mucho más en el tiempo, podría favorecer la aparición de enfermedades crónicas, por ejemplo, como puede ser pues, una diabetes o una hipertensión. Por ello recomendamos que los trabajadores cuiden sus hábitos alimenticios, pues que seguir una dieta equilibrada, organizar los horarios de la comida, comer en la cocina, no comer al lado del ordenador y planificar pues, semanalmente los menús, ¿no? Igual que planificamos por ejemplo, los tuppers semanales, pues planificar también los menús. Entendemos que hemos de aprovechar la posibilidad que nos da el teletrabajo de comer en casa, con alimentos frescos que hemos cocinado nosotros, que están recién calentados, pues hemos de aprovechar esta circunstancia que nos da. Además, sobre todo, evitar el consumo excesivo de café en casa y sobre todo también no prohibir las bebidas alcohólicas y el tabaco en horas de trabajo. Y aunque estos riesgos que hemos comentado no son estrictamente laborales, entendemos que es recomendable que desde un punto de vista preventivo pues también tengamos una visión de la salud más integral
y que también pues, que las empresas los tengan en cuenta a la hora de fijar pues, unas pautas de hábitos saludables. Seguro que estamos de acuerdo, pues que tan importante es cuidar nuestro bienestar físico como nuestro bienestar psicológico. Por ello, para mejorar nuestro bienestar emocional, os proponemos pues, 6 premisas. La primera pues, sería mantente informado de la evolución y novedades de tu organización. Bueno, si estamos teletrabajando y no tenemos por así, el contacto directo con nuestros compañeros en el café, no sé qué, pues bueno, pues hemos de fiarnos de aquella información que venga de fuentes corporativas y contrastadas y no dejarnos influenciar pues, bueno, pues rumores o por fuentes no aseguradas. También nos hemos de mantener organizados, como hemos dicho en diversas ocasiones durante la ponencia, no hemos de descuidar nuestros hábitos de vida saludables en relación pues, con la alimentación, con la higiene, con el descanso, con el ejercicio físico, eso es lo que hemos dicho, la vestimenta. Hemos de mantenernos también mentalmente activos. Bueno, uno de los beneficios del teletrabajo que ya hemos dicho es que disponemos de más tiempo libre, bueno, porque eliminamos los desplazamientos. Por tanto, hemos de aprovechar este tiempo que ganamos en mantener la mente ocupada en actividades que nos gustan y que nos la mantengan activo, que no sea ver la tele, ¿no? Pues, por ejemplo, que sea leer, escuchar música. También pues, hemos de mantener nuestra conciencia emocional, hemos de buscar momentos para tomar conciencia de esto, de nuestro estado emocional. Para ello recomendamos, nosotros en este caso, pues un método sencillo que es el PROA, que consiste bueno, esto, pues, en parar, en respirar, en observar y en atender. Bueno, cualquier otra persona que conozca otro tipo de método de conciencia plena, por ejemplo, como mindfulness, pues también lo puede aplicar. Quinto, hemos de mantener una rutina de ejercicio físico y relajación. Y finalmente, la sexta premisa es que hemos de evitar el aislamiento y mantener un contacto constante, continuamente con compañeros de trabajo y también con nuestros familiares, sobre todo esta gente que a lo mejor trabaja al 100% de su jornada y, bueno, y está solo en casa, bueno, pues tiene que forzar, aunque no es pues un poco el contacto con compañeros y con los familiares, pues para evitar un poco esta sensación tan desagradable de, bueno, de la soledad que puede llegar a provocar el teletrabajo. Pasamos ahora a las buenas prácticas. Hemos recopilado una serie de buenas prácticas preventivas relacionadas con el teletrabajo, pues que se han llevado a cabo por algunas empresas que, bueno, que nosotros conocemos o algunas están extraídas de libros blancos de teletrabajo. Las hemos dividido en 5 bloques: en la evaluación de riesgos, en formación, en información, en vigilancia de la salud y en otras buenas prácticas. Como verán, muchas de ellas coinciden un poco con la normativa de la Ley de Trabajo a Distancia, aunque muchas de ellas ya las aplicaban las empresas antes de tener la legislación. Respecto a la evaluación de riesgos, bueno, pues hay empresas que realizan la evaluación de riesgos presencial, lo hacen previo acuerdo y consentimiento del teletrabajador para el acceso del técnico al domicilio del trabajador y, bueno, recordemos que es así como lo regula la ley. Otras empresas emplean la evaluación de riesgos, un cuestionario de autoevaluación, y esta evaluación de riesgos pues, se puede complementar pues, bueno, con videoevaluaciones, ¿no? Yo me conecto con el técnico y le muestro pues, cómo tengo las condiciones. O también le puedo enviar fotos de cómo está mi escritorio, cómo es mi silla, para que la vea el técnico y él la valore. He de destacar aquí que, tal como ha explicado Óscar al inicio, pues la Dirección General de Trabajo valida el método de autoevaluación como método para recoger información, siempre que no se atribuyan a la persona teletrabajadora pues, obligaciones que no le corresponden. También hay una buena práctica, pues es la relación de evaluaciones específicas a los teletrabajadores, en especial a las relativas a los riesgos psicosociales. Bueno, vemos la importancia que le da ya también la ley a los riesgos psicosociales. Inspecciones de seguridad en el domicilio del teletrabajador se pueden hacer, bueno, según algunas empresas, pero subcontratando un servicio de prevención ajeno, ¿no? Pues para salvaguardar la intimidad de este. De esta manera, pues evitas, a lo mejor empresas pequeñas que tienes contacto con tus compañeros, pues si tienes amistad con el técnico tienes así relación con el técnico de prevención, pero no quieres que venga a tu casa, pues de esta manera pues evitas que la persona que está inspeccionando tu domicilio sea directamente un compañero de la empresa, ya que lo está haciendo una empresa subcontratada. También otra buena práctica pues es la revisión anual de las condiciones de los trabajadores a su continuidad o no en el programa de teletrabajo, reconocimiento médico, evaluación psicosocial,
Este punto hace referencia a que, por ejemplo, si los resultados de los estudios epidemiológicos de vigilancia de la salud pues dan resultados de que los teletrabajadores pues, han sufrido un deterioro de su salud, por ejemplo, porque aumentan los niveles de colesterol en comparación con los presenciales, o en el estudio psicosocial pues aumentan los problemas de estrés, la empresa o el propio teletrabajador pues tiene la potestad para revertir el programa de teletrabajo. Esto, esto es posible, claro, evidentemente, si antes lo hemos indicado en el acuerdo de teletrabajo. Aquí la importancia pues, de redactar un buen acuerdo de teletrabajo. Respecto a la formación, algunas de las buenas prácticas, también las ha comentado Óscar, porque son las que aparecen en la normativa, pues bueno, hay compañías que hacen acudir al teletrabajador a una sesión formativa presencial donde se enseña pues, a condicionar su puesto de trabajo, mientras que otras pues, que mejor apuestan simplemente por las formaciones telemáticas a través de videoconferencias o formaciones a través de, bueno, de un Moodle, ¿no? de plataformas online. Algunas compañías también, para que el teletrabajador pueda realizar el cuestionario de autoevaluación, bueno, pues los forman con un nivel básico, que esto lo ha comentado Óscar también, de 30 horas, que es solo una recomendación, porque consideran que de esta manera el teletrabajador está en disposición de evaluar su propio puesto. Y bueno, y otras empresas también incluyen dentro de sus planes de formación pues temarios como la autogestión del tiempo de trabajo, gestión de proyectos, trabajos por objetivos. Claro, el teletrabajo está más orientado a trabajos por objetivos, ejercicios de estiramientos, competencias de comunicación. Ahora cambia mucho el tema de la comunicación y, cómo no, pues de aspectos tecnológicos. Buenas prácticas relacionadas con la información. Bueno, pues las empresas informan a los trabajadores de los riesgos específicos de su puesto, como indica la ley de prevención, de los riesgos de los centros de trabajo a visitar, tanto de su propia empresa como de empresas externas, si hemos de visitar. Se aporta consignas de emergencia sobre cómo actuar en su domicilio y en otros centros de trabajo de la empresa, o incluso si eso llevamos a empresas externas, por las consignas de emergencia de esas empresas. Bueno, pues por ejemplo, podemos informar del plan de emergencia del centro de trabajo para los días que vamos y, bueno, o cómo actuar en caso de incendio en nuestro domicilio o tuviéramos un accidente, ¿no? Unas primeras curas en nuestro domicilio, pues también lo podemos informar. También hay unas organizaciones que informan sobre las funciones del Servicio de Prevención de Riesgos de la Mutua de los Accidentes de Trabajo y cómo comunicarse con ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, se recomienda pues, como el procedimiento de acceder a la vigilancia de la salud o cómo actuar en caso de accidente, bueno, pues como a quién tengo que comunicarlo, a quién me hará el parte y a qué centro de la mutua pues, más cercano iré, pues eso también se tiene que informar. Prácticas respecto a la vigilancia de la salud, bueno, pues algunas organizaciones mantienen la misma obligatoriedad y la periodicidad que los puestos presenciales, no cambia, mientras otras empresas, pues el reconocimiento médico lo ponen como una cláusula obligatoria para acceder al puesto de teletrabajador. Los protocolos principales para la vigilancia de la salud, pues en las empresas que hemos encontrado, pues eran pantallas de visualización de datos y movimientos repetitivos de extremidades superiores. Probablemente se debería añadir algún otro protocolo de riesgos psicosociales, pero bueno, estamos hablando de buenas prácticas reales de empresas, que bueno, con esto quiere decir que seguramente sean mejorables y que cambian según el tipo de organización. Ya, bueno, y otras pues, de buenas prácticas genéricas. Bueno, pues por ejemplo, pues para evitar problemas en el caso del reconocimiento por accidente de trabajo, por algunas organizaciones en el acuerdo de teletrabajo, por hacer constar el domicilio donde se desarrolla la actividad, así como el horario, y recuerda que esta información debe estar actualizada continuamente. Por ejemplo, si yo me voy a una segunda residencia y la empresa me lo aprueba, bueno, está bien, pero yo se lo tengo que comunicar a la empresa, bueno, pues para que se haga una reevaluación de mi puesto de trabajo. Otra práctica desarrollada es que los jefes son evaluados anualmente, no solo por un tema de resultados o de liderazgo, sino también en cuanto al ambiente y flexibilidad laboral que generan en sus equipos de trabajo. Esto está relacionado también con lo que ha comentado Óscar en un inicio, cuando nos ha explicado el plan de implantación y selección de candidatos, que nos ha dicho que no todo trabajador está preparado para trabajar, pero es que tampoco todos los mandos están preparados para tener teletrabajadores a su cargo. La siguiente buena práctica seleccionada, que también nos ha parecido como medidas preventivas de riesgos psicosociales, bueno, porque hay compañías que pactan unos tiempos mínimos de concurrencia en los que sea posible pues, contactar con los empleados, ¿no? Pues se sepa que de 10 a 12 pues, siempre vas a estar conectada. Se trata de un sistema de teletrabajo pues, bueno, que ya alcanza un grado de madurez que hace innecesario
pues el control continuo del horario, pues más relacionado, bueno, con las empresas que tienen una cultura presentista. También, bueno, una buena práctica es incluir la conciliación que aporta el teletrabajo como medida FR, que es empresa familiarmente responsable dentro del sistema de gestión de conciliación. Hay organizaciones que no implantan el teletrabajo de manera extensiva a toda la organización, sino que es para dar respuesta a situaciones especiales, por ejemplo, bueno, embarazadas con dificultades de desplazamiento, favorecer la lactancia natural, causas de fuerza mayor, inclusión de personas con discapacidad, que a lo mejor tienen problemas de movilidad, o bueno, no lo hemos puesto, pero incluso una medida de retención o captación de talento, ¿no? Yo tengo un informático muy bueno en mi organización y se va y no lo quiero perder porque ya conoce los programas y todo. Bueno, pues se le puede proponer que siga trabajando con nosotros en modalidad de teletrabajo. Por eficiencia, cuando existen trabajadores que deben invertir mucho tiempo en desplazamientos, bueno, pues para reducir el absentismo por causas no justificadas y evidentemente pues mejora el clima psicosocial del personal. Si la persona que está teletrabajando le gusta teletrabajar, evidentemente que mejora el clima. Y antes ya de pasar a las conclusiones, porque ya estamos casi en tiempo, bueno, pues hemos recopilado 3 sentencias relevantes que nos han parecido interesantes. Es cierto que existe una falta de jurisprudencia sobre la materia porque es aún muy reciente y se entiende, bueno, que ante la escasa especificación de la nueva ley en algunos aspectos, pues todo esto se acabará resolviendo muchas dudas pues, por vía judicial y entonces empezarán a aparecer más. La primera, que es esta que estoy mostrando, pues está publicada en el diario de Faro de Vigo, nos indica cómo el modelo de teletrabajo que tan popular se ha convertido con la COVID, pues parece también tener una prioridad desde el punto de vista jurídico ante otras opciones como la reducción de jornada. Un juzgado de lo social de Vigo, bueno, pues estimó la demanda de un trabajador para poder ejercer sus funciones desde el domicilio, como llevaba haciéndolo desde la declaración del estado de alarma, contraviniendo así la decisión de la empresa que lo obligó a finales de mayo del 20 pues, a reincorporarse a un puesto presencial. Esto sí, la sentencia recalca que esta medida no presencial se mantendrá durante la pandemia. Tendremos que ver si de aquí a un tiempo, si cuando pase esta situación de crisis sanitarias, pues se seguirá priorizando el teletrabajo como medida de conciliación o no, o si volveremos a la escasa implantación del teletrabajo que existía antes de que apareciera la COVID. Que ahora que estamos en septiembre, muchas empresas han vuelto al presencial, parece que se está volviendo otra vez un poco al sistema híbrido o más tirando más al presencial. Bueno, otra sentencia que nos responde una consulta que nos hacen al Departamento de Prevención de una manera muy habitual. Nos pregunta, bueno, pues todo accidente ocurrido en el domicilio del teletrabajador es accidente de trabajo. No siempre, y así lo refleja esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 19, antes de la pandemia y de la normativa, sobre la caída de un teletrabajador en su domicilio, su lugar de trabajo. Valorada la prueba, no puede concluirse que la caída padecida tuviera lugar en tiempo y en tiempo y con ocasión del trabajo. En este caso, bueno, pues la empresa o la mutua consiguió desvirtuar la presunción de laboralidad del accidente de trabajo. Y por último, sobre el control del horario del teletrabajo, pues bueno, la ley exige que se garantice la veracidad y la trazabilidad de los registros. En este caso, la sentencia, que es del 16 del Tribunal Superior de Castilla y León, pues estipula que mediante la comprobación de la conexión del teletrabajador a la Internet empresarial y su actividad en la red, bueno, pues no supone en un principio y en condiciones normales pues la invasión del espacio protegido bajo el concepto de domicilio, por lo que sea válido, por lo que se da por válido este control. Esta sentencia es anterior a la publicación de la ley de teletrabajo, pero bueno, pero sigue la línea y reafirma esta suposición, ¿no? Ya que nos indica que el control de la prestación laboral por parte de la empresa pues debe garantizar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados. Y ahora sí, ya acabo porque ya es tarde. Bueno, pues las conclusiones de esta webinar. Hemos recopilado, Óscar y yo, pues aquello que queremos que se queden con esa idea. Bueno, primero es la consideración del teletrabajo, pues cambia de un 50 a un 30% de la jornada laboral. Pasamos del trabajo preponderante al que hacía mención el Acuerdo Marco Europeo al 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, en un periodo de referencia de 3 meses, que hace referencia pues, la ley de trabajo a distancia. Recordemos que los empleados que trabajen a distancia pues, tienen los mismos derechos que los presenciales y no se le podrán sufrir prejuicios de las condiciones ni laborales,
incluyendo la retribución, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación y la promoción profesional. Uno de los aspectos que más nos importan desde el punto de vista preventivo, pues citado en la Ley de Trabajo a Distancia, es que se han de contemplar claramente los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. La metodología para la evaluación de riesgos pues debe ofrecer confianza y debe ser diseñada por la modalidad preventiva de la organización. En el caso de que bueno, pues se requiera la visita presencial del técnico de prevención, se necesita un permiso escrito del trabajador para el acceso a su domicilio. No olvidemos el artículo 18 de la Constitución. El teletrabajador debe servir única y exclusivamente como fuente de información para la evaluación de riesgos y no le debemos atribuir por ello pues, atribuciones pues, que no le pertocan. La formalización de un acuerdo de teletrabajo adecuado ayudará a la disminución de los factores psicosociales en los trabajadores, hemos reiterado mucho esto. La formación en prevención de riesgos del teletrabajador pues, debe ser el artículo 19 de la Ley de Prevención, pues centrada en su puesto de trabajo para que de esta manera él sea capaz de advertir los factores de riesgo presentes y poderlos comunicar así de la manera más certera a la modalidad preventiva. Es obligación del empresario la de garantizar la vigilancia de la salud a los teletrabajadores y bueno, ellos mantienen su derecho a la voluntariedad de los mismos. Destacar la importancia del proceso de implantación de las políticas de teletrabajo en la empresa. Bueno, pues se ha de hacer, como ha explicado Óscar, un estudio de viabilidad, de elaboración de procedimientos, de pruebas pilotos. No es una tarea fácil, al contrario, ahora se está iniciando en muchas empresas y es arduo. Y las empresas pues, deberán tener en cuenta medidas contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo, por causas discriminatorias y por acoso laboral. Bueno, y esto pues, ya también ya está relacionado con el procedimiento de actuación, la obligación que tienen las empresas de tener un procedimiento de actuación ante el acoso y las situaciones de violencia en el trabajo, pues ahora se ha de incluir en estos procedimientos también el tema del teletrabajo y del ciberacoso. Y ahora sí que ya acabo, es lo que os comentaba, que, bueno, pues que desde Mutua Intercomarcal acabamos de publicar una infografía de los 10 consejos para gestionar la PRL en el teletrabajo y en la misma pues la podéis encontrar en nuestra web, bueno, en la parte interna, en el apartado de contenidos, documentación divulgativa. Bueno, si no la encontraráis, nos pedís el link y os lo enviaríamos. Y aquí resumo un poco, bueno, pues todo lo que hemos hablado en la webinar. En la punto 1 está, bueno, la definición del teletrabajo. En el 2, pues los derechos que tienen en materia de seguridad y salud los teletrabajadores. En el 3, pues cómo se ha de realizar la evaluación de riesgo, la planificación preventiva y la formación. En el 4, pues recalcamos los factores de riesgo principales en el que tenemos que hacer énfasis. En el 5 y el 6, pues hablamos de los riesgos ergonómicos. En el 7, los riesgos psicosociales y las medidas preventivas. 8, riesgos también de los buenos hábitos. Del 9, el bienestar emocional. Y acabamos, bueno, por la importancia que le hemos dado continuamente al tema del proceso de implantación de un proceso de teletrabajo en las empresas, por los pasos que ha comentado Óscar. Y por mi parte nada más, espero que haya sido de su interés. Y bueno, y estamos así un poco fuera de hora, pero si quieres, Óscar, comentamos. Bueno, Anabel, muchas gracias por tu intervención. La verdad es que ha sido muy interesante todo el aspecto de los riesgos psicosociales. Hemos finalizado con las conclusiones y esta infografía que, como tal, ha comentado, pues para cualquiera de nuestros asistentes, pues Anabel nos está mostrando en su última diapositiva tanto en nuestra línea 900 como en nuestro correo electrónico que nos pueden solicitar la infografía comentada. Como no hemos pasado bastante del tiempo que tenemos, que yo creo que vamos a tener que establecer que nuestras webinars de teletrabajo son de 1 hora y media, Anabel, A porque claro, partir de sí, lógicamente porque vamos con el turbo. estamos también incluyendo, lógicamente, cada vez pues, más normativa que va saliendo y bueno, al final creo que al final la estamos nutriendo, ¿no? Pero bueno, que es cierto que lógicamente después se agranda un poco en exceso la webinar. Por lo tanto, como tenemos algunas preguntas, para no hacer esperar a nuestros asistentes, pues la vamos a contestar por email privado en Anabel y para cada uno de vosotros. Por lo tanto, que no os preocupéis Vale. que todas las preguntas van a ser contestadas por nuestra parte.
Sí, agradecer a todos vuestra atención. Recordar que se os va a proporcionar un certificado de asistencia que vais a recibir en los próximos días por correo electrónico. Que en nuestra página web tenéis la relación de webinar que tenemos programadas tanto para el mes de octubre como para el mes de noviembre. Recordaros tanto nuestro correo electrónico con nuestra línea 900 para cualquier tema sobre la gestión preventiva del teletrabajo o para cualquier duda, consul- consulta que pueda surgir a nivel de seguridad y de salud. Y por mi parte nada más, Ana, a ver si antes de concluir la jornada, si quiere Nada, añadir alguna cosa más. sumarme al agradecimiento por haber estado esta tarde con nosotros y también por el interés en la materia. Y que nada, que estamos abiertos a cualquier consulta, si se les ocurre otra cosa después de la webinar, que nos pueden escribir, que estos los recibimos los técnicos de prevención, temas de teletrabajo, cualquier cosa, que los contestaremos encantados. Y Pues nada. gracias. Pues muchísimas gracias. Damos por cerrada esta webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés y no esperamos que os veamos en las próximas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.